Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast PUEA UNAM. Para este año nuevo que arranca, iniciamos con una efeméride muy interesante que es precisamente el Día Mundial del Idioma Hindi, el cual se celebra anualmente el 10 de enero. Para hablar de esta importante fecha, tenemos como invitado al Dr. Yogendra Sharma, quien ha coordinado el módulo sobre el sur de Asia en el Diplomado en Estudios sobre Asia y vuelve para esta edición como un ponente para este módulo. Entonces, doctor, le damos la más cordial bienvenida al programa y le pedimos que nos hable un poco de la importancia de observar este día, ¿no?, a nivel mundial. Muchas gracias, Gaby. Gracias a PUEA por la invitación. Y mira, un día se vuelve importante por lo que se está celebrando. Y en ese caso es Hindi, que es uno de los idiomas más hablados del mundo. Y creo que es entre los 4 idiomas más hablados del mundo, junto con español, mandarín e inglés, si no me equivoco. Entonces, solamente en la India, el número de los que hablan hindi como primer idioma, su idioma nativo, es más de 400 millones de personas. Y como segundo idioma, añádele otro 400 millones mínimo. Entonces, solamente por eso se vuelve tan importante porque teniendo la noción de este idioma, podemos comunicarnos con mínimo 800 millones de personas en el mundo. Entonces ya se vuelve la importancia. Y segunda cosa, en mi experiencia, cada idioma tiene su cultura también, su forma de pensar, su forma de expresar sus emociones. Y entonces en el hindi eso se puede percibir. Uno cuando aprende otro idioma, aprende una forma de ser también. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos, hindi es uno de los 22 idiomas de la India. No es el único idioma. Entonces, pero sí, digamos, es de los idiomas que más se hablan en la India. Entonces, si aprendes hindi, tú puedes comunicar muchísimo con la mayoría de la gente de la India. Justamente creo que eso nos da un contexto de cuál es la relevancia del idioma hindi y de conocerlo. Y pues bueno, hablando justamente de esto, de conocerlo, sería bueno que para todos aquellos que no estamos familiarizados y familiarizadas con el idioma podamos conocerlo y escucharlo aquí, ¿no? Así que, doctor, ¿qué le parece si nos lee un fragmento de algún cuento o poema en hindi que tenga para que lo podamos escuchar? Sí, sí, sí. De hecho, eso es también, sí, digamos, como la continuación de la reflexión anterior. Hay muy bonita literatura en hindi, muy, muy, muy bonita. Y como también tiene la continuación desde sánscrito y hindi, entonces hay conceptos filosóficos que se encuentran en la literatura de la India, en general, ¿no? Especialmente de sánscrito. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo de unas estrofas de un poema de Dr. Harivansh Rai Bachchan y su poema, digamos, es como una compilación de estrofas sobre un concepto que es como embriaguez, lo que en Rumi sería embriaguez, se llama Madhushala, y más o menos es así. Bhavukta angur lata se खींच कल्पना की हाला a ver, sí. कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला कभी न कणभर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला y más o menos lo que está diciendo porque ya tiene esos sonidos que tal vez en castellano no existen tha na eso pero al mismo tiempo la filosofía que está usando es que de la enredadera de las emociones con digamos desde el tronco de la imaginación el poeta está presentando la copa de un poema, donde los que toman son los lectores y no importa que tomen 1,000, 2,000, 100,000 o 200,000 personas, nunca se va a acabar esto.
Porque digamos, el libro, se dice, Pustak Meri Madhushala, mi libro es esta copa que nunca se acaba, por más que los lectores lo lean. Entonces también es un concepto muy presente, por ejemplo, en el hinduismo, donde dicen que el conocimiento, mientras más se comparte, más se extiende, no se acaba. Es una riqueza que compartiendo se expande y no se acaba. Entonces hay esos conceptos que obviamente suena muy bonito cuando, digamos, fonéticamente es muy bonito, pero también el contenido es sumamente bonito. Y bueno, a propósito de esto que nos menciona, ¿podría compartirnos su reflexión acerca de la importancia de que más personas se acerquen al idioma y lo aprendan? Tal vez como un segundo o tercer idioma, principalmente en el caso de México y más concretamente de la UNAM. Esto hablando, por ejemplo, del caso de nosotros y nosotras como hispanohablantes que a lo mejor no estamos tan familiarizados con el idioma, pero que también nos sentimos muy lejanos y lejanas y pues ajenas a la cultura de India, pero a su vez tenemos en México, por ejemplo, más estudiantes de idiomas como el chino, el japonés o el coreano, ¿no? Sí, como decía, junto con español, hindi, pues es de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces, creo que sería un excelente puente lingüístico, cultural, entre hispanoparlantes y hindi parlantes, sin duda alguna, porque creo que casi 1 billón de personas hablan español en el mundo. Igual, más o menos mismo número de personas es de hindi. Imagínate casi, digamos, 25, 26, 30% de las personas que puedan comunicarse aprendiendo un idioma nada más. Eso está muy bonito. Y segundo, uh, como, como maestro de hindi aquí en México, he encontrado muchísimas similitudes entre hindi y español, a nivel gramatical, a nivel de la pronunciación, a nivel fonético también. Entonces, a veces, porque es ajeno, nos parece distante. Y cuando ya se familiariza, uno se da cuenta que es mucho más cercano de lo que parecía. Entonces, de repente hay palabras que dicen, casi son las mismas. Y de repente hay estructuras como subjuntivos, por ejemplo. Existe en español y existe en hindi. Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Entonces, la forma de expresar a través de los subjuntivos también, digamos, es una similitud muy, muy interesante. Entonces, hindi no está tan lejano como parece. La distancia sí es de 22 mil millas más o menos entre India y México, o kilómetros creo, pero verdaderamente esos dos idiomas tienen más similitud. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Esto creo que nos abre un panorama muy amplio para, pues reitero, las personas que no conocemos el hindi, que no estamos familiarizados con el hindi, para conocerlo, empezar a abrirnos a él. Rescatamos esta parte de que podría ser un puente cultural también entre India y México. ¿Por qué no, verdad? Que también comparten muchísimos rasgos, no solo lingüísticamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿alguna reflexión final que le gustaría compartirnos sobre esta conmemoración, el Día Mundial del Hindi? Sí, como sabemos que acaba de pasar 10 de enero, fue Día Mundial de Hindi. No es Día de Hindi, hay 2 días, ¿no? Día de Hindi es 14 de septiembre, pero es mucho más a nivel nacional. A nivel internacional es Día Mundial de Hindi, que se celebra cada 10 de enero, en conmemoración de, que creo que fue en 1975, cuando se llevó a cabo primera conferencia mundial de Hindi. Y desde 2016 ya cada año se celebra esa fecha como Día Mundial. Entonces, y la pretensión y la invitación del gobierno de la India y de cultura de la India es cómo difundir, cómo acercar a todo el mundo a la India a través de este idioma. Entonces, se hacen muchos como concursos, se hacen muchos eventos lingüísticos, culturales, y lo que quieren invitar es pues que se conozca más y más de la cultura de la India a través de su idioma y a través de la literatura en hindi. Entonces, yo creo que la reflexión sería que pues, el ser humano, una de las cosas más hermosas que ha creado es el idioma. Y lo bello es que existan tantos idiomas, porque si no hubiera sido muy restringido todo, ¿no? Entonces, mientras más formas de expresar y comunicación aprendamos, más abremos, es más abertura inclusive de nuestras perspectivas.
Entonces, pues que aprendamos más y si es hindi, ya saben, pueden acudirse a PUA, pueden acudirse a Centro Cultural de la India. Entonces, y ahora con tecnología todo es posible. Pues muchas gracias por la invitación, doctor. Entonces, agradecemos mucho su participación en este episodio y nos volveremos a encontrar en cualquier otra actividad del PUEA. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.